De todas formas, hoy os recuerdo que repaso de las unidades 1 y 2, ¿vale? Esas unidades que vimos allá por el principio del curso, que no sé si las recordaréis mucho, si teníais la cabeza pendiente de lo que tenía que estar, ¿no? Pero para que veamos que es bastante sencillo y conforme hemos ido avanzando en la asignatura, hemos ido a lo mejor entendiendo determinadas cosas que nos permitirán ver este tipo de contenido mucho más fácil de lo que veíamos a lo mejor al inicio del curso, ¿vale? No sé si le habéis echado un ojo o habéis repasado de nuevo un poquito estas dos unidades, que os habéis encontrado los que habéis repasado algo, si os ha costado más trabajo, menos trabajo, si se os ha olvidado completamente. No sé, decidme vosotros y ahora ya empiezo yo con el repaso. Yo he estado mirando y ¿Y qué alguna tal? duda me ha surgido. ¿Alguna duda? ¿En Mm. qué tema más? ¿En el primero o en el segundo? Es que me he centrado más en el primero porque como el segundo lo veo más sencillo, Vale. pues del primero tengo bastantes. Vale, ¿duda en qué sentido? ¿De la parte primera de biomolécula inorgánica de general o del agua o las sales minerales ya en concreto? Pues Sí, del agua tengo dos y mm, de lo primero de los bioelementos y tal, otras dos. vale, pues si queréis vamos empezando por ese tema uno, ¿vale? Vamos viendo y conforme vayamos viendo vamos planteando dudas, ¿vale? Lo que quede claro o que esté más claro, pues lo vamos pasando por encima y cuando terminemos tema uno nos vamos a relación de ejercicios, vemos posible ejercicio del tema uno, ¿vale? Y pasamos a tema 2 y lo mismo, ¿vale? Lo hacemos así si os parece bien. De la primera parte, recordad que lo que veíamos era cómo estaba formada la materia, en este caso orgánica, ¿vale? La materia que compone a los seres vivos, que al igual que el resto del universo, pues está formado por átomos y esos átomos a su vez se combinan entre ellos formando moléculas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que los átomos, nosotros en biología muchas veces hay muchas cosas que las explicamos según modelos atómicos antiguos y poco a poco van cambiando al modelo atómico cuántico actual, ¿vale? Entonces hay algunas cosas que todavía están en transición. De esos átomos tenemos que tener en cuenta que si son átomos de elementos que encontramos en los seres vivos, los vamos a llamar bioelementos, y si las moléculas que forman parte de los seres vivos, las vamos a llamar biomoléculas. ¿De acuerdo? Dentro de estas biomoléculas tenemos inorgánicas y orgánicas, que son a las que dedicaremos el resto de temas del primer trimestre. Y antes de pasar a eso, pues los bioelementos podemos distinguirlos entre grupos diferentes según la proporción que tengamos los seres vivos. Desde bioelementos primarios, que son los que se encuentran en mayor proporción, 96%. Recordad siempre la regla mnemotécnica, acordaros el CHOMP-S o CHOMP-S, que sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son los principales. Ya sabemos que es porque estos tres primeros, que son carbono, hidrógeno y oxígeno, me forman los esqueletos de las biomoléculas y luego nitrógeno, fósforo y azufre lo encontramos en moléculas como por ejemplo los aminoácidos y proteínas, en ácidos nucleicos, ¿sí? Y son los que me van a formar esa estructura. Luego, los secundarios, que si os fijáis son las sales minerales, la gran mayoría de ellos, lo que van a tener son funciones reguladoras, funciones de darle a una estructura una función o una estructura terciaria específica mediante la interacción con esos iones, ¿vale? Por eso están en menor proporción, porque no me forman esos grandes esqueletos carbonados, esas grandes estructuras que veíamos con los bioelementos primarios. Y por último, los oligoelementos, que son muy pequeñitos, en muy pequeñita proporción, ¿de acuerdo? Que son o cofactores o coenzimas muy específicos, ¿vale? Como ya conocemos esos términos, podemos utilizarlo. Que van a actuar en procesos muy concretos, como puede ser el selenio, el cobre, el zinc, ¿vale? El zinc, por ejemplo, se encarga de la regulación del ADN. Como si alguno de vosotros estudia algo relacionado con genética, estudiaréis los procesos mediante los cuales el zinc me regula ese ADN. Por eso el consumir, por ejemplo, alimentos que contengan metales pesados con grandes cantidades de zinc puede actuar negativamente sobre mi cuerpo, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro aquí es que se ordenan según proporción y saber diferenciar primarios de secundarios de oligoelementos, ¿vale? Los oligoelementos normalmente yo necesito incorporarlos de fuera, no los puedo generar yo mismo, ¿vale? Necesito
ingerirlo a través de la dieta. Mientras que los bioelementos primarios y secundarios normalmente los voy reutilizando en base a lo que yo ya tengo en mi cuerpo mediante el metabolismo, ¿vale? ¿Alguna duda de aquí entonces, Álvaro, de esta primera parte antes de entrar a la biomolécula? ¿Qué es lo de SSVV o W? Seres No sé. vivos, Vale. ¿vale? Sí. ¿Alguna cosa más que tuvierais duda de esto, que no terminarais de entender o que de aquí que me pueden preguntar? Pues lo que me van a preguntar es definición seguramente, si cayera, de bioelemento primario, secundario y oligoelemento, que diferencie los tres y que diga algún ejemplo, ¿vale? Sí, ya está. Sí, de esta parte es lo que suelen preguntar y suele ser una pregunta pues que vale como mucho 0,6 este apartado, ¿vale? O sea, no penséis que siempre va a venir enmarcado dentro de otra pregunta, como un pequeño apartado que haga referencia a estos bioelementos y su clasificación, ¿vale? ¿Algo más de aquí? No, ¿no? Vale. Esos bioelementos están formados por átomos que si se unen entre ellos me forman biomoléculas, ¿de acuerdo? Las biomoléculas tenemos de dos tipos, inorgánicas, que son aquellas que yo me encuentro tanto en el medio como en los seres vivos, y orgánicas, que solo están presentes en los seres vivos, ¿de acuerdo? Estas biomoléculas orgánicas son las que vamos a estudiar el resto del trimestre y por eso tampoco aquí no nos vamos a parar. Pero sí que tenemos que saber que las biomoléculas, como son uniones de distintos elementos, se forman gracias a que entre esos átomos pueden formarse enlaces. En concreto hay tres tipos de enlaces que son el iónico, el metálico y el covalente. ¿Vale? Esto ya lo sabemos de sobra de química. Y los seres vivos tienen éxito gracias a la presencia de esos enlaces de tipo covalente. ¿Vale? Son enlaces fuertes de unión mediante la compartición de electrones. ¿Vale? Se comparten electrones de la última capa hasta que estas capas se completan, ¿vale? En concreto, el que nos interesa es el carbono. El carbono, debido a que tiene 4 electrones en su capa de valencia, puede formar hasta 4 enlaces de tipo covalente, ¿vale? Esos 4 enlaces serían enlaces simples y el carbono vemos que puede formar tanto enlaces simples como dobles como triples. En concreto, los seres vivos, los principales que me voy a encontrar son simples y dobles. Muy poquito me voy a encontrar de tipo triple, ¿vale? Pero también podría ser. Al encontrarme enlaces de tipo simple, tengo que recordar que los enlaces de tipo simple me permiten girar sobre ellos y van a ser los responsables de que yo encuentre isómeros, ¿vale? En los elementos, en las distintas biomoléculas. Y los enlaces dobles, recordar que me permiten captar energía. Entonces son los que me voy a encontrar en pigmentos, en moléculas que son altamente energéticas o enlaces de tipo doble, ¿vale? Entonces, estos dos, ¿vale? Que a lo mejor al principio del curso lo veíamos como súper raro, que es lo que nos está contando aquí Pedro, en realidad luego le hemos visto más sentido cuando hemos visto las funciones de esas biomoléculas, ¿vale? En concreto, los enlaces simples los veíamos cuando veíamos la isomería dentro de los glúcidos, ese giro mediante los carbonos asimétricos, y los enlaces dobles cuando veíamos la fotosíntesis, los pigmentos, la estructura de la clorofila. Recordad que tenía gran número de esos dobles enlaces que le permitían captar la energía que venía de la luz, ¿vale? De aquí que sepamos la clasificación general y luego ya pues entramos en cada tema en las distintas biomoléculas, primero empezando la inorgánica y luego la orgánica, ¿vale? Hasta aquí de lo que son los tipos de enlaces, eso nos van a pedir como tal, ¿vale? Que expliquéis la diferencia entre covalente, iónico y metálico, pero sí que sepáis que la importancia del enlace covalente en la formación de biomoléculas es que forma esas uniones fuertes entre los átomos, de manera que esas biomoléculas son muy estables y es muy difícil separar los elementos que la componen, ¿vale? Tenemos que nombrarlo de que tienen un bajo radio atómico y por eso tienen un enlace covalente fuerte. No lo van a preguntar nunca, ¿vale? Pero que vosotros conozcáis a nivel químico cómo es un enlace covalente. O sea, esto en biología no lo van a preguntar como tal, ¿vale? El tema del radio atómico y eso, pero sí que razonáis vosotros que ese enlace covalente, debido a que se completan y se comparten los electrones más la característica del radio atómico, hace que los dos átomos estén unidos muy fuertemente entre sí y sea muy difícil separarlos. Yo necesito muchísima energía para separar dos átomos que están unidos mediante enlace covalente. Entonces, no es tanto que os lo pregunten como tal, pero sí que vosotros seáis capaces de razonar el por qué.
Vale. ¿vale? O sea, que vosotros en vuestra cabeza entendáis o ya tengáis interiorizado el hecho de que un enlace covalente es fuerte por esas características, ¿vale? Y sobre todo que luego aquí donde más os pueden preguntar es sobre todo que diferenciéis los enlaces que son de tipo covalente de las fuerzas intermoleculares tipo los puentes de hidrógeno, la fuerza de Van der Waals, que no confundáis uno con otro, ¿vale? Vale. En cuanto a esto, nada más de duda, ¿no? Supongo. Vale, esto No. era la primera parte más introductoria. Luego, biomoléculas inorgánicas. Tenemos dos que vamos a estudiar. Dos tipos, el agua, ¿de acuerdo? Y las sales minerales. Del agua, recordad que tenemos que hacer hincapié en tres cuestiones, que son su estructura, sus propiedades y sus funciones. Y propiedades y funciones siempre relacionadas unas con otras. De la estructura, lo que tenemos que tener claro es que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Esos átomos de hidrógeno forman entre sí un ángulo de 104,5 grados y la estructura hace que debido a las cargas parciales que tiene la molécula de agua, tengamos un polo con carga parcial positiva, que sería el polo cercano a los hidrógenos, y un polo con carga parcial negativa, ¿vale? Formándome ese dipolo. Nos pueden preguntar, siempre que nos pregunte la estructura del agua, tenemos que explicar cómo es la molécula, cuáles son sus componentes, las cargas parciales que se forman y por eso yo tengo una molécula de tipo dipolar, ¿vale? Un dipolo. Ese dipolo me va a facilitar y me va a dar a la molécula de agua una serie de propiedades concretas, ¿vale? Entre las cuales, de las 7 que me tengo que saber, 5 de ellas dependen de la formación de fuerza intermolecular entre las moléculas de agua, las que vamos a llamar puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno se pueden formar gracias a que la molécula de agua es un dipolo, ¿de acuerdo? Y la zona de carga parcial positiva del hidrógeno se me va o va a interaccionar con la zona de carga parcial negativa del oxígeno, formando ahí una relación intermolecular fuerte, ¿vale? Pero que no es un enlace. Recordad que es una unión de dos moléculas, ¿vale? No un enlace entre átomos. Ese puente de hidrógeno, o de ese puente de hidrógeno, derivan las 5 primeras propiedades, que son el elevado calor específico y el elevado calor de vaporización, debido a que los puentes de hidrógeno para romperse necesitan adquirir mucha energía, ¿vale? Hacer que las moléculas se muevan mucho, el calor específico de la molécula de agua y el calor de vaporización son muy altos, ¿vale? Van a ser reguladores térmicos muy fuertes, porque son capaces de absorber mucha cantidad de calor y también de desprenderla. El, la tercera, que es la elevada tensión superficial, y la cuarta, que era la capilaridad, recordad que era debido a las estructuras que formaban esas moléculas de agua, en las cuales los puentes de hidrógeno me alineaban las moléculas. Si yo las tenía alineadas horizontalmente, me generaba una superficie que era muy difícil de romper. Y esa superficie tenía una gran tensión superficial, que es lo que veíamos de la superficie de agua, ¿de acuerdo? Estática, que no estaba en movimiento, que permitía, por ejemplo, que objetos que fueran menos densos flotaran sobre ella. Y luego la capilaridad, que era eso mismo pero en vertical. El hecho de que debido a la fuerte unión entre las moléculas de agua, si yo tiraba de una molécula, gracias a los puentes de hidrógeno, las moléculas a las que estaban unidas mediante esas fuerzas intermoleculares iban tras ellas, ¿vale? Y permitían subir en una columna sin que se rompiera esa columna de agua, ¿vale? Esas dos propiedades, la tensión superficial y capilaridad, también dependientes de los puentes de hidrógeno. Y por último, la densidad anómala del agua cuando está en estado sólido. Normalmente los sólidos, frente a su propio o la misma sustancia en estado líquido, son más densos y en el agua le sucede lo contrario. Y eso es debido a que los puentes de hidrógeno que tenemos entre las moléculas se inhabilitan, ¿vale? Y me dejan espacios intermoleculares, los cuales hacen que sea menos denso el hielo que el agua. Por eso el hielo flota sobre el agua, ¿vale? Y me va a actuar, por ejemplo, como regulador térmico en las zonas de los polos, ¿vale? Haciendo que el agua que hay debajo del hielo mantenga siempre una temperatura constante y no se congele, ¿vale? Eso las 5 primeras. Las dos que me quedan dependen de que tiene un enlace covalente esta estructura, ¿vale? Esta estructura, el hidrógeno está unido, o los hidrógenos están unidos al oxígeno mediante enlace covalente. La elevada constante dieléctrica es que casi siempre va a estar en forma de dipolo, ¿vale? La mayor parte del tiempo en la naturaleza.
como mantiene muy bien el dipolo porque tiene una alta constante dieléctrica, va a hacer que el agua sea un buen disolvente polar, porque siempre está en este estado de dipolo. La otra que tenemos, que es el bajo grado de ionización, es la separación del agua en iones, que recordad que el agua se me puede separar en dos iones, que son el ion H+, y el ion OH-, ¿vale? Pues esa separación en iones, que es la lisis de esa, o la ruptura de esa molécula de agua, es muy difícil que se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso su grado de ionización es bajo y hace que el agua sea un medio muy estable, en el que puedan suceder reacciones químicas sin que este agua interaccione con los componentes que forman parte de esa reacción, ¿vale? Hay momentos nosotros en los que hemos estudiado que el agua se rompe, ¿vale? Cuando veíamos la fotólisis del agua en la fase luminosa, pero no es lo más habitual en la naturaleza, ¿vale? Lo más habitual en la naturaleza es que el agua sea estable y me funcione más como medio, ¿vale? Líquido donde suceden las reacciones químicas. Eso en cuanto a las propiedades. Yo esas propiedades las tenía que relacionar con las funciones, ¿vale? Y cada una de las funciones, recordad que se relacionaba con una de las propiedades, ¿vale? El que sea disolvente polar es debido a que casi siempre está en forma de dipolo, que tiene una elevada constante dieléctrica. El que sea un medio de reacciones, como ya hemos dicho, es que tiene un bajo grado de ionización y además que tiene una elevada constante dieléctrica, lo que hace que interaccione, en algunos casos, atrayendo moléculas gracias a esa capacidad de forma del dipolo. Luego, que es estructural, es debido a que esas fuerzas de cohesión entre las moléculas son muy altas en los puentes de hidrógeno, entonces debido a la tensión superficial y la capilaridad. Que en medio de transporte, ¿vale? Se debe a que por capilaridad puede transportar determinadas sustancias, pero además que es buen medio de reacciones como veíamos en la primera y segunda función. Que es amortiguador tanto físico como químico, ¿de acuerdo? Depende a esas funciones de capilaridad y a que también la densidad que tiene, o sea, perdón, la constante dieléctrica que tiene ese dipolo hace que pueda interaccionar con otra molécula. Y por último, que es termorreguladora, gracias a las dos propiedades primeras que tenemos, el calor específico y el calor de vaporización, puede captar y ceder temperatura muy fácilmente, ¿vale? En el medio líquido se transmite mejor la temperatura que en el medio gaseoso. En cuanto a esto, saber relacionar una con otra, principalmente unas con otras, ¿vale? O nos preguntarán por la estructura, una de las dos, ¿vale? ¿Dudas que tenía ahí, Álvaro? Tú. ¿Qué tiene que ver lo de amortiguadora con densidad anómala? En algunos casos, debido a que la densidad anómala, ¿de acuerdo? Del agua hace que el hielo flote, puede servirme como amortiguador térmico, ¿vale? Entonces, hay en algunos casos que os viene también como dentro de la función amortiguadora, por eso la puse en el primer trimestre. Aún así, vosotros hacéis hincapié sobre todo a que me permite la formación de geles hidratados, ¿vale? Debido a la capilaridad y a la alta tensión superficial entre por ejemplo, articulaciones o espera, un segundo, evita el cambio de volumen celular exagerado, ¿vale? Mediante ese espacio que ocupan las moléculas de agua, entonces nos tenemos que centrar sobre todo en la capacidad hidratadora, pero también como sólido me actúa como amortiguador. Es dependiendo del concepto de amortiguador que nosotros utilicemos. Si utilizamos un concepto de amortiguador más físico, el hielo también me funcionaría como amortiguador térmico. Si lo utilizamos más desde el punto de vista químico, nos vamos a referir más a la capacidad del agua de interaccionar con iones, ¿vale? Aún así, vosotros intentad siempre llevaros esto al terreno en el que vosotros sintáis más cómodos explicándolo. No os van a pedir que expliquéis todas las capacidades amortiguadoras del agua, sino que os centréis a lo mejor en algún ejemplo. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Más dudas que tuvieras de aquí? Yo de los oligoelementos que se me olvidó antes, Vale. Dime. que porque pone eso de elementos traza. Elementos traza es otra forma de nombrar a las cosas que están en pequeña proporción, ¿vale? Por eso hay veces que lo podéis ver escrito como elementos traza, yo lo puse. Siempre que veamos las trazas de algo significa que puede llevar muy pequeña proporción de ese elemento o de ese componente, ¿vale? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo más de la vida cotidiana, pero nos sirve.
Cuando vemos que un alimento tiene trazas de frutos secos, significa que puede llevar frutos secos en una proporción menor al 0,5%, ¿vale? Porque por contacto se hayan contaminado y demás. En el caso de que nosotros lo llamemos aquí elementos traza, es lo mismo. Como están en una proporción inferior al 0,5%, se les dice que están en forma de traza dentro de los seres vivos, ¿vale? Por eso lo podéis ver. No creo ya que se refieran a ellos como elementos traza en ninguna pregunta este año, porque son términos muy antiguos, pero si alguna vez os lo encontráis, que lo relacionéis, ¿vale? Vale. ¿Alguna duda más de esto, de las propiedades del agua, funciones que... Sí que es verdad que el primer trimestre teníais más dudas, pero como lo fuimos resolviendo de cara al examen, yo creo que quedó bastante claro. En cuanto a la estructura del agua, ¿vale? Siempre que tengáis que definirla, poner la mayor cantidad de datos posible. Si no nos acordamos del ángulo, pues no ponemos el ángulo. Que no se nos da bien hacer dibujo, no hacemos el dibujo, ¿vale? Pero sí que todos estos datos, a ser posible, que es de las poquitas cosas que hay que memorizar numéricas, pues que no lo sepamos, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Alguna cosa más de esta molécula de agua? ¿Vale? Eso si nos preguntan de la molécula de agua en sí, ¿vale? Normalmente nos las van a preguntar asociadas a otras moléculas, como por ejemplo las sales minerales, ¿vale? Recordad que las sales minerales hay veces que nosotros no le hemos dado la importancia que tienen, pero en realidad son muy importantes como hemos visto en el resto de la asignatura. La encontramos en tres formas: precipitada, asociada a moléculas y disuelta, ¿vale? De las cuales a mí la que más me interesa es las sales minerales como moléculas, bueno, en este caso iones, disueltos, ¿vale? En forma iónica, porque son las que interaccionan con la membrana y las que me permiten, por ejemplo, los cambios de moléculas de un lado a otro de la membrana mediante transportadores. Dentro de esto hay muchos de ellos, que no sé si os acordáis que yo lo decía el primer trimestre, que ya os sabéis o que ya hemos visto. Sodio, el potasio, el calcio, lo hemos visto varias veces ya. El ion fosfato también lo hemos visto, ¿de acuerdo? Son los más importantes. El ion carbonato y el bicarbonato son importantes en los equilibrios de acidez de la sangre, ¿vale? En la transmisión o en el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2, ¿vale? Y luego cloro y yodo, porque son las formas en las que encontramos nosotros principalmente estas sales, ¿vale? Estos son los principales y las más importantes, las que van a llevar a cabo la mayoría de funciones. Las funciones de estas sales orgánicas sales inorgánicas disueltas, ¿vale? Serían el equilibrio osmótico, debido a la salinidad, ¿vale? A ese equilibrio iónico, el regular el pH, esa capacidad que tienen de tampón, el generarme gradientes que permiten transmitir moléculas de un lado a otro de la membrana y por último la formación de soluciones coloidales, ¿de acuerdo? Que el ejemplo más claro que tenemos, que ya hemos estudiado a lo largo del curso, es el citoplasma, ¿sí? Aún así, además de disueltas, yo me las puedo encontrar precipitadas, en estado sólido, o asociadas a moléculas. Asociadas a moléculas vimos, por ejemplo, el magnesio asociado a la clorofila o el hierro asociado a la hemoglobina, ¿vale? Normalmente son parte de ese grupo prostético dentro de las proteínas y también pues asociadas como algún cofactor o alguna coenzima. Y precipitadas formándome estructuras como pueden ser los huesos, las conchas, ¿vale? Los esqueletos calcáreos de algunos organismos asociadas a otro tipo de iones formándome sales, ¿vale? Nosotros, esa función, como sales disueltas, además que luego la hemos visto a lo largo de toda la asignatura, es la más importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque me regula estos tres procesos que yo estoy viendo, que son la ósmosis, la regulación del pH y la diálisis, ¿vale? La regulación del pH, debido a que como yo tengo aquí iones que pueden interaccionar con el ion H+ y el ion OH- y formarme otros compuestos, pues me hacen de función amortiguadora, ¿vale? Me regulan la concentración de estas dos especies iónicas. A nivel de diálisis, ¿de acuerdo? Que es el paso de sustancias mediado por un tamaño de poro específico, lo que me va a hacer es equilibrarme las concentraciones. Y de estas tres, la más importante, como ya sabemos, es la ósmosis, ¿vale? Que es ese proceso por el cual las membranas semipermeables permiten la entrada y salida de agua para equilibrar las concentraciones del medio, ¿vale? Y es un poco con el proceso con el que vamos a jugar siempre los seres vivos para
el transporte de sustancia a través de la membrana. Lo que voy a hacer es cambiar las presiones osmóticas para que el agua entre o salga y siempre tengo que intentar mantener una presión osmótica estable. ¿Cómo lo hago? Cambiando la concentración de iones, ¿vale? Recordad que en la ósmosis la que se mueve siempre es el agua, no los iones. Yo los iones los tengo en más concentración o menos y el agua se mueve para igualar esa concentración, ¿vale? No pongáis nunca que en la ósmosis se mueven los iones, que eso es que está mal y es directamente un cero en la pregunta, ¿vale? A nivel de medio, nosotros podemos distinguir los medios entre ellos según la forma o la concentración de esos iones, ¿vale? Hipertónico si la concentración es más alta en un medio que en otro, isotónico si los dos tienen la misma concentración, e hipotónico si uno tiene menor, o sea, el que tiene menor concentración con respecto al otro, ¿vale? De esto, principalmente que sepamos hacer ejercicios como el que vimos en el examen, ¿vale? O ejercicio que este de aquí. ¿Veis el PDF con las actividades? Sí. Sí, vale. Pues ejercicio, clásico ejercicio como este de aquí, el 15, ¿vale? El que nos pone una gráfica con el volumen celular y que nosotros indiquemos qué es lo que ha hecho el agua, si sale o entra. Cada vez que nosotros veamos que el volumen celular aumenta es porque el agua ha entrado, ¿vale? Es decir, ha intentado equilibrar la concentración de iones. Si el volumen celular baja es porque el agua ha salido, ¿sí? Este tipo de ejercicio, si no cae este como tal, cae uno muy parecido casi siempre en alguna de las opciones, ¿vale? Algo relacionado con la ósmosis. Y siempre va a ir relacionado con esta parte o con la membrana, ¿vale? Con la función de regulación de la membrana como membrana semipermeable. ¿Os acordáis de este tipo de ejercicio? Del de la gráfica. Sí. Sí, o alguno que no se acuerde que quiera que lo resolvamos, o para todo más o menos está bien. ¿Puedes decir en qué medios se hace la turgencia y en cuál la plasmólisis? Claro, la turgencia, lo que va a suceder es que la célula va a coger agua. Para que la célula coja agua, la concentración de iones dentro de la célula tiene que ser mayor que la del medio. Por lo tanto, cuando yo meto a la célula en un medio que comparada con ella es hipotónico, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene menor concentración de sales, el agua va a moverse hacia la célula, de forma que la célula se hincha. A eso lo vamos a llamar turgencia, cuando ya la célula llega a su límite de capacidad de captación de agua. La plasmólisis sería al contrario, cuando yo meto a la célula en un medio hipertónico comparado con ella, fuera tengo más iones que dentro, de manera que el agua va a salir desde la célula hacia afuera para equilibrar esa concentración de iones. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Sí. Si la célula está en un medio isotónico, que sería el último caso que nos queda, pues el volumen se mantiene constante porque no cambia, no varía. ¿Vale? Aquí lo que he hecho es que yo tenía una célula en un medio, ¿vale? Luego la he pasado a un medio hipertónico, de manera que ha perdido agua, y luego del medio hipertónico, medio hipotónico, de manera que ha ganado agua, ¿vale? Más preguntas relacionadas con esta parte del bloque. La pregunta 6, ¿vale? Que define biomoléculas y cita dos ejemplos, ¿vale? Esto se llama un apartado, pero en algunas comunidades autónomas puede ser que haya funcionado como pregunta dentro de otra, ¿vale? Y por eso la han puesto dentro del bloque. Puede ir luego asociada a otra parte, ¿vale? También las preguntas como segundico, que vienen, de esta parte vienen menos, ¿vale? De la primera parte. Como la 47, ¿vale? Tendríamos lo de la entrada y salida de agua con los fenómenos de plasmólisis y turgencia que acabamos de nombrar, ¿vale? En cuanto al tema 1, ¿alguna duda más? ¿O algo que se os quede en el tintero, que no sepáis cómo abordarlo de cara al estudio o qué es lo más importante? No, ¿no? No. Vale. Pues nos pasamos al tema 2, ¿vale? El tema de glúcido.
que recordad que de cada una de las biomoléculas de tipo orgánico lo que vamos a estudiar es su estructura, los monómeros que la componen, cómo se unen estos monómeros, es decir, el enlace para formar estos polímeros, ¿vale? Esas macromoléculas y la clasificación, ¿vale? Estructura, componente, enlace y clasificación, siempre. En el caso de los glúcidos, que son las más sencillas, nosotros vamos a ver que su composición, recordad que como se llama hidrato de carbono, es carbono hidratado, carbono con agua, es decir, C, H y O, ¿vale? Y dentro de esto vamos a ver que son biomoléculas que tienen dos grupos funcionales, que son el grupo funcional aldehído y el grupo funcional cetona. Eso, siempre que nosotros tengamos los glúcidos, hablar de sus grupos funcionales, ¿vale? Dependiendo de lo que nos estén preguntando, pero siempre intentamos hablar de ellos, ¿vale? Porque es lo que los define. Dentro de la clasificación tenemos distintos tipos, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en que tenemos al monómero, que serían los monosacáridos, y al polímero, que serían los óxidos, ¿de acuerdo? Entre los cuales tenemos oligosacáridos, polisacáridos, ¿vale? Y heterósidos. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié en estudiar? Esos monosacáridos, ¿vale? Que los vamos a clasificar según dos criterios, que son el grupo funcional, aldosa o cetosa, según tengan un grupo funcional aldehído o cetona, y el número de átomos, que ahí lo que hago es situar delante el prefijo correspondiente al número, tri, tetra, penta o hexo, y me indica el número de carbono, ¿vale? 3, 4, 5 o 6 respectivamente. Estas dos combinaciones, o sea, estas dos clasificaciones yo las puedo combinar, ¿vale? De manera que yo voy a tener una triosa con grupo aldehído o una triosa con grupo cetona, tetrosa con grupo aldehído o tetrosa con grupo cetona, ¿vale? Y de esas recordad que me tengo que aprender las que yo os indiqué aquí. ¿Por qué os indiqué yo el gliceraldehído y la dihidroxiacetona ahora ya que hemos pasado curso? ¿Dónde la hemos visto de nuevo? En la fotosíntesis. En la fotosíntesis y en la glucólisis. ¿Por qué os indiqué yo que os aprenderéis dentro de las pentosas la ribosa y la ribulosa? Pues en los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos la ribosa y la ribulosa en la fotosíntesis. Y luego dentro de la exosa, glucosa y fructosa, porque las veo en el metabolismo, y galactosa, porque me forma luego los polisacáridos que voy a estudiar en el resto del tema, ¿vale? Los ejemplos, si os fijáis, exceptuando eritrosa y litrulosa, que son un poquito más raras, son los que hemos visto luego en el resto del temario, ¿vale? Estas, sobre todo, pentosa, exosa y triosa son las que tenéis que conocer, ¿vale? Y saber qué grupo funcional tiene cada una, ¿vale? Dentro de estos monosacáridos, debido a que están unidos por enlaces simples, recordad la propiedad que les define, que es la formación de esos isómeros, ¿vale? La isomería era la misma fórmula química, pero situada en el espacio de forma diferente, de manera que le daba características distintas. En concreto, la isomería que tienen los monosacáridos son, o es una isomería de tipo óptico, ¿vale? Según desvían la luz. Y teníamos dos tipos de isómeros, los D y los L, según desviaran la luz hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Nosotros vamos a ver que esta isomería se permite gracias a que tenemos un carbono asimétrico. Que el carbono asimétrico es un carbono que está unido a 4 sustituyentes diferentes, ¿vale? Cada uno de esos enlaces simples está unido a una parte diferente, a un grupo funcional o a un átomo distinto, de forma que permite que ese enlace simple gire, ¿vale? Y cambie la posición de los grupos funcionales. Y así me desvía la luz hacia un lado o hacia otro. Pero la fórmula química es la misma, ¿vale? ¿Esto dónde tiene sentido? Cuando yo tengo que unir esa molécula a un transportador específico. Normalmente los transportadores o las enzimas van a reconocer isómeros, ¿vale? La gran mayoría de ellos. Nosotros, dependiendo del número de isómeros, tendremos, o sea, perdón, del número de carbono asimétricos, tendremos un número de isómeros, ¿vale? Entonces, las triosas, que son los más pequeñitos, solo tienen un isómero, y conforme vamos avanzando hacia las exosas, pues tenemos más números de isómeros, ¿sí? Entendemos este tipo de concepto, ¿vale? No nos van a preguntar que formulemos isómeros, ¿vale? Que antiguamente en ejercicios de examen anteriores puede ser que lo veáis, pero sí que conozcamos lo que es la isomería y gracias a quién se produce, eso sí, ¿vale? ¿A qué se refiere lo de número de isómeros igual a dos pares de carbonos? A 2 por el número de carbono asimétrico. Yo puedo calcular el número de isómeros, ¿vale?
dependiendo del número de carbono asimétricos. Por ejemplo, las triosas solo tienen un carbono asimétrico, pues entonces solo pueden tener un tipo de isómero, ¿vale? Mientras que las cetrosas, pentosas y esosas tienen mayor número de carbono asimétrico, entonces tendrán más de 2 isómeros, ¿sí? Los carbonos asimétricos son los que pueden cambiar los ejes, digamos. Los que están en el centro de los ejes que pueden cambiar, Vale. ¿sí? Vale, de aquí, si os preguntan algo de isomería, será qué es la isomería y qué es el carbono asimétrico, pero no os van a pedir que formuléis, que antes sí lo pedí, ¿vale? Lo digo por si veis algún ejercicio en la relación de, que lo hay, en la relación de ejercicios de años anteriores que preguntan por la formulación de isómeros, vosotros a eso no le hagáis caso, ¿vale? De cara a la EBAU de este año. Ahora, los que hagáis algo relacionado con la bioquímica, vais a tener que formular isómeros en un futuro. Eso, tenerlo ya más que claro, ¿vale? Y preparando el cuerpo. Clara esta primera parte de lo que sería la clasificación de los monosacáridos según esos grupos funcionales y según el número de carbono. Sí. Sí, ¿no? De acuerdo, pues yo esos monosacáridos los podía unir entre ellos a través de un enlace que era el enlace O-glucosídico, ¿de acuerdo? O-glucosídico porque utilizaba el oxígeno, ¿vale? Que estaba unido a alguno de los carbonos para formar ese enlace. Normalmente los enlaces O-glucosídicos se dan entre pentosa y dijimos sobre todo esosa, ¿vale? Esa esosa, debido a que tiene un carbono anomérico, ¿vale? Que es el carbono que está en posición 1, en algunos casos en posición 6 o 4, ¿vale? Dependiendo del enlace que veamos, esos carbonos van a permitir la unión entre varias moléculas de monosacáridos, ¿vale? En concreto, Y nosotros vimos cómo se formaba el enlace O-glucosídico entre dos moléculas de glucosa, ¿sí? Dime, ¿quién estaba hablando? lo de anomérico, ¿qué es? Anomérico es que tiene la capacidad de formar ese enlace O-glucosídico, ¿vale? Vale. Entonces, ese carbono anomérico va a estar unido a dos grupos, que son o un grupo H o un grupo OH, ¿vale? Si yo tenía un carbono anomérico unido a un grupo OH, recordad que el grupo OH era ese grupo reactivo, que es el que me va a formar el enlace, ¿vale? Por interacción con el otro grupo OH de esta glucosa de aquí, ¿vale? Y es reductor. Exactamente. ¿Qué significa que es reductor? Que pueden formar ese enlace, ¿vale? Y que si queda libre, puede interaccionar con otra molécula, que era lo importante. Yo cuando tenía dos moléculas que se unían las dos por el carbono 1, el carbono reductor anomérico quedaba ocupado, entonces tenía azúcares no reductores. Sin embargo, si me quedaba uno libre, por ejemplo, que se unieran el 1 y el 6, y este 1 me queda libre, el disacárido que me forma es reductor, ¿sí? Porque puede unirse a otra molécula, ¿sí? Pero eso no depende de él, dependerá de los demás carbonos de la molécula. O sea, depende de dónde se forme el enlace glucosídico. Si se forma entre el 1 y el 1, no es reductor. Si se forma entre el 1 y el 6, por ejemplo, sí es reductor. Pero no es el 6 reductor, será el otro 1 reductor. Claro, exactamente. Vale. Siempre el reductor el que me va a decir si el azúcar es reductor o no, es el 1. ¿Vale? Si tengo carbono 1 libre, reductor. Si no tengo, no reductor. ¿Vale? Dependiendo de ese carbono anomérico, yo tenía dos tipos de isómeros, que eran los alfa y los beta, según el grupo OH estuviera hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Si en el carbono anomérico tengo el grupo OH hacia abajo y el H hacia arriba, isómero alfa. Si lo tengo al contrario, isómero beta. Y de esto me va a depender el tipo de enlace que se me forme, si es alfa o beta. Yo tengo que saber reconocer los enlaces alfa y los enlaces beta. Recordad que los enlaces alfa son estos que se me forman en forma de, se dice de barco, en lo que es en forma de barco, ¿vale? O de bote, y los enlaces Z que son en forma de Z o de silla, ¿vale? O sea, los enlaces beta, perdón. Los enlaces alfa son fáciles de romper porque las moléculas están más separadas. Los enlaces beta son difíciles de romper porque las moléculas están más juntas entre ellas, ¿vale? De manera que enlace alfa
van a ser disacáridos con función, ¿vale?, de almacén de determinados monosacáridos para yo poder romperlos fácilmente. Mientras que los enlaces de tipo beta, la función va a ser principalmente compuestos estructurales que no se puedan romper fácilmente, ¿sí? Los disacáridos que tengo que conocer son estos que os incluí aquí, ¿vale? La maltosa, isomaltosa, celobiosa, lactosa y sacarosa. Sobre todo celobiosa, ¿vale?, que es el componente principal de la celulosa, ¿vale? Es el que tenemos nosotros que conocer principalmente, ¿sí? Y maltosa e isomaltosa, que son los componentes del almidón. Ahora, de aquí, formación de los glucosídicos. Dos moléculas de monosacáridos se forman formando un disacárido y una molécula de agua, que proviene de esa unión de los dos grupos OH que tenía aquí, que reaccionaban entre ellos, ¿vale? ¿De aquí hay alguna duda de cómo es la formación del disacárido? ¿O no? No. No, esto os quedaba bastante claro. Yo me acuerdo que la gran mayoría de vosotros, cuando lo preguntábamos y eso, lo teníais bien, ¿vale? Y ya por último, los polisacáridos son aquellos que tienen más de 10 monómeros, los cuales yo tengo que centrarme en tres principalmente, porque son por los que me van a preguntar, ¿vale? ¿Qué tres son? Almidón, glucógeno y celulosa. Celulosa, siempre que me lo pregunten, me lo van a preguntar asociado a algo relacionado con la pared y esa función estructural debido a que el enlace es beta, ¿vale? Y almidón y glucógeno, enlace alfa, tanto 1,4 como 1,6. Y esos enlaces alfa 1,4 y 1,6 lo que me permiten es coger o poner fácilmente monómeros, de manera que me actúa como reserva, ¿sí? ¿Nos acordamos bien de esta parte? ¿Vale? Principalmente Sí. funciones de esos homopolisacáridos y estos tres ejemplos principales, porque siempre recordad que me preguntaban uno y luego, o me hablaban de uno y luego me preguntaban los otros dos, normalmente, ¿vale? Estos tres son los más importantes que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a funciones de los glúcidos, en general, ¿qué funciones derivan de estos glúcidos? ¿Qué funciones sabemos que tienen? Estructural y de reserva. Estructural y de reserva. ¿De reserva de qué tipo? Energética. Energética. ¿Por qué de reserva energética? ¿Qué utilizo yo para obtener energía en la célula? Principalmente. Romper enlaces. Romper. Romper enlaces de los que son más fáciles de romper, que son aquellos que forman parte de los monosacáridos, ¿vale? Romper moléculas de monosacárido, en concreto glucosa y fructosa. Entonces, lo que yo voy a almacenar, ¿sí? Y luego Sí. estructural, enlaces beta formando paredes y demás, o formándome también estructuras de moléculas más complejas, como la ribosa, ¿vale? La hora de formación del ADN, o ARN, en este caso, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? Pedro, De esta parte, dime, Jorge. el polisacárido de estructurales eran dos. La celulosa y ¿cuál era el otro? La quitina, Ah, es verdad, vale. ¿vale? La quitina, recordad que no es un derivado de un monosacárido al uso, sino que es de un monosacárido que se llama N-acetilglucosamina, ¿vale? Ese disacárido que tiene un enlace alfa 1 beta, o sea, 1 beta 4, perdón. Ese enlace 1 beta 4, debido a que tiene este nitrógeno por ahí por medio, ¿vale? La N-acetilglucosamina hace que la quitina sea más flexible, pero a la vez también sea más resistente, ¿vale? Y es la que me forma los esqueletos de insectos, de artrópodos. Cuando nosotros cogemos, por ejemplo, algo de marisco o un insecto, vemos que ese esqueleto es duro, pero es ligeramente flexible, ¿verdad? Mientras que yo una planta, si la toco, aunque sea flexible, se troncha muy fácilmente. Pues eso es debido a que la celulosa es más frágil, mientras que la quitina, como tiene ese nitrógeno, simplemente hace que sea flexible, ¿vale? Y también le da esa capacidad estructural. Pero principalmente, si os tenéis que saber, estos tres, la quitina, pues como añadido. Y me parece, vamos, que me parece bien que lo tengamos ahí, por eso, por si en algún momento pues, nos podemos tirar un poquillo el moco y decir, porque sabemos algo un poco diferente, ¿vale?
En cuanto a los heteropolisacáridos, pues ya lo hemos visto, la formación, por ejemplo, de la pared, o sea, de la pared celular en bacterias. Luego hemos visto también la formación del glicocalio de la cápsula, ¿vale? También funcionan esos heteropolisacáridos. En cuanto Pedro, a la duda, dime, Álvaro, sí. el carbono 4 en los aldehídos es ¿En qué aldehído? en la glucosa. Vale. Por ejemplo, aquí. Sí, dime. Es anomérico. El carbono 4 dependiendo del tipo de polisacárido que yo tenga. ¿Vale? Entonces, vosotros centraos siempre y relacionad el carbono 1 como carbono anomérico. ¿Y el 6? Y el 6 dependiendo de los grupos funcionales que se unan también. Es que como nos pusisteis que todos eran reductores, Vale, esos todo tres menos son la sí, sacarosa. esos tres son reductores, ¿vale? En el caso de la glucosa, porque si os fijáis, están unidos a esos grupos H, ¿vale? Y permiten la interacción debido a la posición de la molécula, porque están en los extremos. Tengo el 1 y luego el 4 y el 6 que está aquí arriba. Al estar en los extremos, hacen que la molécula interaccione más fácilmente. Entonces, por eso os lo puse como reductores. Aún así, vosotros lo que tenéis que hacer hincapié es en que el concepto de carbono anomérico es aquel que está unido a un OH y un H y que puede interaccionar con otro carbono, pero no entréis en número, ¿vale? Porque eso dependerá del monosacárido que os estén preguntando, ¿vale? Y como no Y van a entrar tan específico a que formuléis los monosacáridos, no la caguéis, no vaya a ser que la persona diga es que esto de manera general, el correcto diga que esto de manera general y tú me estás especificando en uno concreto, ¿vale? Que en siempre las lo van a cetosas en preguntar. general, ¿Qué? en las cetosas en general, solo es el 2. Las cetosas suelen, o sea, tú piensas que el 1 y el, si estamos hablando de una cetosa exosa, el 1 y el 6, ¿vale? O sea, bueno, el 1 y el 2 están formando ese grupo funcional, ¿vale? Y luego va a unirse al 6 por el otro lado, de manera que el oxígeno se me queda en medio. Pues ese oxígeno que se me queda en medio hace que los que tengo en los extremos sean los anoméricos, ¿vale? Como la estructura, espera, os busco la estructura tridimensional para que lo veáis, que se ve mejor. Un segundico que lo busco aquí una imagen para que lo veáis. Fructosa. Y claro. ¿Veis la imagen? Aquí. Sí. ¿Sí? Vale, aquí tengo el grupo funcional de esa cetosa, ¿vale? En este caso una fructosa. Y aquí tengo el grupo funcional del aldehído, que es una glucosa, ¿vale? Los grupos que tengo expuestos en los extremos pues son aquí el carbono 1, ¿vale? 2, 3, el 4 y el 6, que es el que tengo aquí arriba. En este caso, si yo me fijo en la fructosa, los grupos que tendría expuestos serían este de aquí, que es el carbono 1, ¿vale? Este extremo, este bracito, y este bracito de aquí arriba, que es el carbono 6. Pues esos dos carbonos son los que son más reactivos, ¿vale? Bueno, los que son reactivos no son el carbono, perdona, que sería el grupo H que acompaña al carbono, si somos muy exactos, ¿no? Pues esos dos grupos H que acompañan al carbono 1 y el carbono 6 son los que son reactivos y por eso son los que se consideran anoméricos, ¿vale? Recordad, no sé, yo creo que hice el tonto yo con esto en clase, que os dije, la fructosa recordadla como que es la que tiene los dos brazos para arriba. ¿Os dije algo de eso alguna vez? Porque Sí. suelo decirlo y hay veces que de estas cosas digo yo, un día de esto pensarán que estoy loco, ¿no? Pero el tema de que la fructosa tiene los dos brazos para arriba, en los dos brazos es donde puede reaccionar, ¿vale? Y esos dos brazos coinciden con el carbono 1 y el 6, mientras que la glucosa solo tiene un bracico hacia arriba, que es el 6, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Por eso la reacción se lleva a cabo en el carbono 1 con el grupo H que tiene debajo, ¿vale?
estos son los carbonos anoméricos. A ver, lo de los brazos para arriba, aunque parezca una tontería, yo que lo decía una profesora mía de bioquímica de la carrera, una tía muy tocha a nivel de bioquímica estructural, y yo dije, pensé que lleva toda la razón del mundo esta señora. Cuando lo veáis a nivel tridimensional, y si alguno os dedicáis a esto y veis cómo interacciona la molécula, ¿vale? Que en realidad no la vemos así, sino que están plegada, ¿vale? Debido a las interacciones que hay entre los radioatómicos, pues tiene más sentido cómo funciona, ¿vale? Pero bueno, eso ya para los que os dediquéis a la bioquímica y seáis friki de esto como somos algunos, ¿vale? A nivel de duda, ¿alguna cosa más? Son y cuarto, tampoco quiero quitaros tiempo de recreo si luego tenéis más clases, ¿vale? Tenemos 3 clases más. Por eso. Como sé que química al menos seguro que tenéis, no quiero quitaros tiempo. Entonces, Oye, solo... lengua, ¿no? Eso ya no sé si... Sí, y mates. Lenguas, sí, mates también. Vale, pues entonces no os quito más tiempo